Lunes 3 de julio. Iniciamos, hermanos, una semana completa, ya la primera semana de este mes de julio, y es un privilegio el poder compartir en este día el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Habrá notado usted que hoy ha habido un cambio en la lectura que hemos realizado para este día lunes, ya que en la semana anterior veníamos leyendo el capítulo 8 de Mateo. Ahora, es interesante cómo hoy hemos hecho una pausa en esa lectura, ¿verdad? De hecho, el día de mañana continuaremos siempre con el capítulo 8 de San Mateo. Pero ¿por qué razón es que hoy hemos hecho una pausa? Y es porque este día se celebra la fiesta de Santo Tomás Apóstol. Tomás, llamado también como el gemelo o mellizo, es uno de los 12 apóstoles a quien el Señor llamó para que aprendieran de él, para enseñarles y mostrarles los secretos del reino de Dios, y para que en su momento ellos recibieran poder y autoridad para continuar el mensaje o el ministerio que ya el Señor Jesús había iniciado. Se sabe que Tomás nació en Galilea y que fue parte, insisto, de los 12. Es el Evangelio de San Juan que lo menciona con mucho más protagonismo. Se cree que fue este apóstol el que después de la resurrección del Señor y después de Pentecostés llevó el Evangelio a la India, ¿verdad? Ya que muere en la India un 3 de julio del año 72 después de Cristo, obviamente bajo la muerte del martirio. Por esa razón es que este día saludamos, ¿verdad?, a todas las personas, especialmente los hermanos que llevan el nombre de Tomás, y obviamente que este día están celebrando su onomástico. Dios les bendiga. Ahora, el texto que hoy hemos leído nos presenta la escena que se da el día de la resurrección del Señor, ¿verdad? Si hacemos un poquito de memoria, recordemos cómo ese día suceden varias cosas desde el amanecer, y entre tantas cosas que suceden ese día domingo de resurrección es que las mujeres van obviamente al sepulcro, encuentran que está la piedra movida. María Magdalena corre a los discípulos a dar la noticia. Ellos regresan, encuentran el sepulcro vacío, pero no ven a Jesús. Se regresan al aposento alto. María se queda llorando.
ella finalmente ve al Señor Jesús, lo adora, y Jesús pues le dice que lleve la noticia a los discípulos que Él ha resucitado. Pero ese día por la tarde es interesante cómo el Señor Jesús entonces se presenta ante los discípulos para que ellos puedan corroborar que en verdad el Señor ha roto las cadenas de la muerte y que ha vuelto a la vida. Ahora, es ahí entonces donde se nos dice que el Señor se presenta en medio de ellos, pero por razones que la palabra de Dios no explica, Tomás no estaba con ellos. Insisto, no se nos dice por qué razón, pero ahora el Señor se les está presentando ya resucitado. Ellos pues sorprendidos se llenan de gozo, y es ahí donde se da la primera vez que ellos pueden ver a Jesús resucitado. Sin embargo, Tomás no está presente, y cuando ya esto ha pasado, que Tomás regresa al grupo, son sus compañeros los que le cuentan, ¿verdad?, los que le dan la noticia de que ellos pues han visto al Señor Jesús, ¿verdad? Le dicen, hemos visto al Señor. Y ante esa noticia, Tomás les contesta. Si no veo, vea claramente lo que Tomás les contestó. Y les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Es muy común cuando hablamos de Tomás, y especialmente cuando leemos este versículo que hoy he leído, es muy común que muchas personas presenten a Tomás como el incrédulo. Y es porque él dice, si yo no veo, yo no voy a creer. Pero aun cuando a Tomás o al apóstol Tomás se le reconoce como Tomás el incrédulo, puedo recordarle que en realidad él estaba siendo muy obvio, ya que ellos habían visto a su Señor pues morir, y ahora que les dijeran que ese Señor, que ese cuerpo que ellos sepultaron, ahora estaba con vida, era algo bastante difícil de creer. Ahora, ante todo, el mundo ha tomado esa frase, ¿verdad?, de no ver, como dicen, hasta no ver, no creer. Y es que esa frase, hermanos, es la frase que muchas personas han utilizado para poder justificar su incredulidad. Pero, sin embargo, es importante comprender que aunque para el mundo esa frase puede ser aceptable, aunque para el mundo hay personas que pueden decir, yo pues hasta que yo veo, entonces que yo confirmo y yo puedo dar fe de lo que veo. Pero hermanos, aunque para el mundo puede funcionar, insisto, en la vida cristiana las cosas son al revés. En la vida cristiana no se trata de ver para creer. En la vida cristiana se trata de creer para ver, ¿verdad? Claramente, recordemos aquellas palabras que el Señor Jesús le dijo a Marta y que las tenemos en el Evangelio de San Juan capítulo 11, cuando Jesús pide que quiten la piedra del sepulcro donde Lázaro ha sido sepultado. Es Marta la que le dice, Señor, ya huele mal, no quites la piedra. Pero claramente es ahí donde el Señor le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En otras palabras le dice, aunque no veas,
tú tienes que creer, porque lo que tú crees es lo que en verdad se va a cumplir en tu vida. Ahora, Tomás entonces ha declarado que hasta que él vea las heridas, hasta que él vea los agujeros de los clavos, él va a creer. Ahora, el texto nos dice que pasan 8 días, y en esos 8 días, hermanos, los apóstoles, pues el resto tenía el gozo del resucitado, ¿verdad? En esos 8 días, ellos pues estaban comentando, ¿verdad?, aquel momento maravilloso, cuando ellos pudieron ver a Jesús, cuando ellos pudieron corroborar que en verdad el Señor había resucitado. Pero ese gozo no estaba en Tomás, porque claro, Tomás no lo había visto. Y hermanos, esa es la respuesta cuando usted se pregunta por qué hay personas que aún escuchando la palabra, aún escuchando la obra o viendo la obra de Dios, no sienten el gozo. Y es porque no han experimentado el entender que adoran a un Cristo vivo, el comprender que no adoramos a un Cristo muerto. Sabemos que el gozo del Señor es un gozo que podemos nosotros experimentar cuando creemos, cuando abrimos el corazón, y abriendo nuestro corazón, es ahí donde podemos nosotros sentir el gozo del Cristo vivo, el gozo del Cristo resucitado. Mientras eso no sucede, la persona no puede darse cuenta, en verdad, del privilegio que tiene, aun cuando no ha visto o no ha observado con sus propios ojos los milagros de Dios. Ahora, es ahí entonces donde pasan 8 días, decíamos, y esos 8 días le puedo asegurar que para Tomás fueron largos, ¿verdad? Porque él pues no había visto, y por tal razón él se sentía incrédulo, escéptico, con mucha duda. Pero vea que dice la palabra que aún estando las puertas cerradas, otra vez el Señor Jesús se le presenta en medio de ellos, les da el saludo típico de todo judío, que era el shalom, y luego se dirige a Tomás y le dice: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Vemos cómo el Señor ahora tiene que demostrarle, presentando los agujeros de los clavos, presentando el agujero de la lanza, ¿verdad?, demostrando que en verdad era Él el que había muerto, pero que ahora estaba vivo, el que estaba hablando ahora ahí, ¿verdad?, el que estaba verdaderamente demostrando su presencia ante el discípulo Tomás. Ahora, ante esto, hermanos, es aquí entonces donde el Señor le va a exhortar y le dice: no sigas dudando, ¿verdad? No sigas dudando, sino cree. Cree, era necesario que él creyera. Y esto también es importante hoy en día, porque cuántas personas, hermanos, son personas con mucha duda en su corazón. Sabemos que la duda no es de Dios, porque la duda lo que hace es alejarnos, hacernos perder la esperanza, alejarnos de Dios. Sin embargo, vemos cómo es interesante la reacción, la respuesta de Tomás, cuando Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Le decía que en muchas ocasiones, cuando hablamos del apóstol Tomás, lo recordamos como Tomás el incrédulo. Pero en realidad esa declaración que hace Tomás, con la cual podemos nosotros comprender
la obra de Dios, hermanos, es una declaración fuerte en tiempos del Señor Jesús. Porque vea que cuando Él corrobora que en verdad es el Señor el que está vivo, que es Jesús el que está hablando con Él y que obviamente ha resucitado, es ahí donde Él va a decir, Señor mío y Dios mío. Pero hermanos, ¿qué significa esas dos palabras de Señor mío y Dios mío? Y es que recordemos, hermanos, que en la Biblia el término Señor es un término único y exclusivamente para Cristo, el Hijo de Dios. Y cuando Tomás está diciéndole, Señor mío, le está diciendo, tú eres verdaderamente mi Cristo, mi Señor. Pero no solamente le dice eso, sino que lo asocia y le dice, Dios mío. O sea, está reconociendo que el Señor Jesús es el Mesías, pero también está reconociendo que el Señor Jesús es su Dios. Y esa declaración, le decía, es fuerte. Esa declaración es la que también nosotros debemos de dar. Nos es necesario comprender, hermanos, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Es necesario reconocer que Jesús es nuestro Señor y nuestro Dios. O sea, Él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios eterno. Él es el que para quien todo es posible. Él es el eterno. Y es acá, ante esa declaración, donde el Señor ahora le va a responder a Tomás y le va a decir, tú crees porque me has visto. Y oiga, dichosos los que creen sin haber visto. El Señor está diciendo, mira, me vistes y te fue fácil creer. Pero viene el Señor y dice, dichosos los que creen sin haber visto. Entendamos esta respuesta del Señor. La palabra dichosos lo que quiere decir es bienaventurado, feliz, doblemente bendito. Dichoso, dice la palabra, los que creen sin haber visto. Aquellas personas que por fe estamos nosotros creyendo lo que tal vez no vemos. Porque tal vez el médico le ha dado un diagnóstico duro y eso es lo que usted está viendo. Pero ahora nosotros nos disponemos para creerle a Dios, para vivir para Cristo y obviamente ver las respuestas de Dios. Jesús dijo, dichosos los que creen sin haber visto, ¿verdad? Pero creemos porque sabemos que Dios es fiel y justo para manifestarse en nuestras vidas. Por eso, hermanos, en este día le animo, ¿verdad? Para que nosotros podamos verdaderamente ser hombres y mujeres de fe, ser personas que no le den espacio a la duda, que no le den espacio, mire, a la incredulidad, sino al contrario, que haya ese espacio para poder verdaderamente creer y honrar a Dios en todo momento. Por eso, hermanos, en este día, que Dios bendiga nuestras vidas, que el Señor derrame sobre nosotros esa fe, esa esperanza, esa caridad, y que podamos de la mejor manera honrar y glorificar su nombre. Por eso, en este hermoso día, que Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.